Muy buenos días, amigos de Palenque TV, como siempre, cada sábado de 10 a 11 de la mañana, en vivo y en directo para todo Bolivia, a través de Palenque TV, al cual estamos muy agradecidos por permitirnos en estos minutos llegar a sus hogares a través de la pantalla, tratando siempre algunas patologías de lo que es nuestra especialidad, que es el aparato locomotor, es decir, huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y de alguna manera todas las patologías inherentes a esta especialidad que para nosotros es lógicamente lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos hacer. Tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente, los pacientes en este caso, puedan beneficiarse de primero, conocer un poco las patologías que tenemos en el aparato locomotor, que son inherentes a esfuerzos, a lesiones, a golpes, a contusiones, fracturas, esguinces, desgarros musculares, luxaciones, tumores. Hay un sinfín de patología que tiene el aparato locomotor y que de alguna manera pues a muchas personas les sucede, muchas personas que hoy en día hacen mucho deporte, muchas personas que de repente tienen problemas de tipo laboral, por la fatiga, por el esfuerzo, por el trabajo, por levantar cosas pesadas, por levantar de repente en mala posición. Entonces hay un sinfín de patologías que se presentan en el aparato locomotor fundamentalmente. Hoy vamos a tocar un tema inherente a lo que es la medicina y la parte de traumatología deportiva, debido a que es una lesión que es frecuente cuando de repente las personas, en este caso los atletas, son sometidos a grandes esfuerzos físicos, especialmente esfuerzos de resistencia. ¿Qué significa esto? Aquellos deportistas que se preparan para una competencia con grandes esfuerzos de resistencia, al tratar de mejorar sus marcas, al tratar de alcanzar el nivel ideal para una competencia, especialmente en aquellos maratonistas que de repente hacen grandes distancias en un solo ritmo, en un solo tiempo, y de repente pues estos esfuerzos generan de alguna manera las patologías que vamos a presentar ahora, que son las fracturas por estrés. Las fracturas por estrés se refieren fundamentalmente a la fatiga que sucede en algunos sectores del organismo, en algunos sectores del aparato locomotor, como ser la parte distal del pie, la parte de las piernas fundamentalmente, que son los lugares más frecuentes de esta patología. Entonces, en ese sentido, vale la pena también hacer un poco de, diríamos, sugerencias en el sentido estricto de la palabra para poder hacer el entrenamiento, para poder hacer el esfuerzo, para llegar a la competición en buenas condiciones, para no tener antes de una competición lesiones que lastimosamente a muchos atletas los pueden sacar fuera de la competencia. Por eso es importante de alguna manera ver la posibilidad de estas sugerencias que voy a proponer sean para todos los deportistas, no solamente para los que hacen maratón, sino también para los que hacen fútbol, para los que hacen voleibol, básquet, salto alto, salto largo, deportes a veces de grandes distancias, caminatas muy distantes, diríamos en terrenos irregulares. Tratar siempre de que haya la parte primero, ¿cómo se puede prevenir estas fracturas por estrés? Se puede prevenir a través de una buena indumentaria. Lógicamente, tratar de utilizar la indumentaria adecuada para el terreno deportivo, tratar siempre de tener, no diremos cosas finas, pero tener las zapatillas o los zapatos que tienen los requisitos para el deporte que se va a realizar, es decir, aquellas personas que hacen deporte en cancha sintética, en pasto, en tierra, en terrenos irregulares, tienen que tener las alternativas de tener una buena indumentaria, que es la parte, diríamos, preventiva de cualquier lesión. Entonces, en ese sentido es que la indumentaria es sumamente importante. La alimentación es otra de las partes importantes, la hidratación también, y fundamentalmente lo que voy a decir ahora, que siempre lo digo en el consultorio, aquellas personas que tienen este tipo de lesiones o que de alguna manera quieren prevenir las lesiones, no solamente las fracturas por estrés como las que vamos a presentar, sino también las lesiones deportivas de los tendones, de los músculos, de los desgarros. ¿Qué significa esto? Que el atleta de alguna manera
en su entrenamiento, y esto va también para los profesores, para los preparadores físicos, los atletas tienen que tener pausas de recuperación entre ejercicio y ejercicio. Es decir, no puede haber, diríamos, un entrenamiento en el cual la intensidad del entrenamiento, el tiempo de entrenamiento sea prolongado, continuo y muy repetitivo, porque eso desencadena la fatiga de algunos sectores, la fatiga a nivel de las rodillas, de los tendones, de los músculos, especialmente en aquellas articulaciones que de alguna manera tienen y soportan la carga del peso corporal, comenzando de la columna, comenzando de las caderas, las articulaciones coxofemorales, las articulaciones de las rodillas, del tobillo, y toda esta descarga del peso corporal que se transmite a través de la cadera, de los fémur hacia las rodillas, de las rodillas hacia los meniscos, de los meniscos hacia la tibia, de la tibia hacia el tobillo, del tobillo hacia la parte posterior del talón, que es el calcáneo, y luego la distribución en el quinto y en el primer dedo. Entonces, vean ustedes cómo en la parte mecánica la distribución de carga que el atleta lleva se distribuye paulatinamente y sincrónicamente en todos estos segmentos, en todas estas articulaciones que son sometidas al impacto, son sometidas al esfuerzo físico, y de alguna manera todos estos segmentos tienen que tener una pausa de recuperación. Es decir, es donde el atleta o el preparador físico o el atleta, si es que hace un entrenamiento individual sin instrucción o sin un instructor o sin un preparador físico, de alguna manera tiene que tener pausas de recuperación, donde descansa, donde tiene que descansar, donde tiene que hidratarse, donde tiene que elongar para reiniciar nuevamente el entrenamiento y el esfuerzo físico. Por eso es que en ese sentido es que la recomendación tanto para los atletas como para los que están a cargo de los atletas, los entrenadores, los preparadores físicos, especialmente los que están a cargo de las escuelas deportivas, no pueden someter a los atletas a esfuerzos largos con entrenamientos sumamente prolongados, repetitivamente, acciones repetitivas, como ser el estar saltando permanentemente sin dar una pausa de recuperación. Lógicamente, en todo este sentido de lo que es la preparación de los atletas, la parte física requiere lógicamente la preparación y el pulir los gestos deportivos. En ese sentido es que sí, hay repeticiones, hay que hacer las repeticiones tratando de corregir el gesto deportivo, pero estas repeticiones tienen que también tener pausas de recuperación, es decir, el atleta tiene que descansar, diríamos en un cierto trayecto tiene que pararse, tiene que hidratarse, tiene que elongar, caminar un poco, respirar profundamente, cosas de que así también estos segmentos que también se nutren no solamente de lo que son los carbohidratos, es decir, de la parte del glucógeno, sino también se nutren a expensas de lo que es la respectiva y adecuada oxigenación, porque también el oxígeno es el que da la recuperación a nivel muscular, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de todos los segmentos que de alguna manera son sometidos a los esfuerzos físicos. Entonces, hablábamos de esta patología que es frecuente, es muy frecuente en aquellas personas que hacen de deportes donde el entrenamiento es muy prolongado, es muy sacrificado a veces, las superficies son muy irregulares, y entonces estos segmentos que son generalmente los primeros en sufrir son los metatarsianos, como estamos viendo en la diapositiva. La patología que se presenta es entre el segundo y el tercer metatarsiano generalmente, donde se produce una pequeña fisura, como ustedes están pudiendo ver en la diapositiva. Entonces, esta fatiga es por esfuerzo repetitivo, esta fatiga donde el hueso, es decir, este segmento que soporta el peso corporal, también tiene un impacto de abajo hacia arriba, es decir, de la superficie donde se impacta hacia la parte ósea. No solamente tiene el impacto y la vibración, sino también tiene la acción muscular y la acción tendinosa de los músculos, de los tendones extensores y flexores, que también intervienen en el esfuerzo físico. Entonces hay una solicitud de fuerzas de la parte de los tendones extensores, de los tendones flexores,
flexores, a través del esfuerzo, del impacto que se realiza en este segmento y que de alguna manera empieza a fatigar la resistencia de un segmento que es óseo, decididamente. Pero como todo material de soporte, vamos a hablar de material de soporte en relación a que el hueso es un material de soporte, así como el fierro, así como el acero, así como cualquier otro elemento que se puede fatigar a través de la sobrecarga que puede haber. Esto también sucede en las construcciones, sucede en la parte de la arquitectura, de la ingeniería, donde también se estudia este tipo de sobrecarga en un determinado segmento, lo que puede hacer fallar exactamente en el lugar preciso donde se descarga todo el peso corporal. Estos segmentos se fatigan, empiezan a debilitarse y sucede lo peor. Lo peor para un atleta es que uno de estos huesecillos, que en este caso son los metacarpianos, se puedan fracturar tal como estamos mostrando en la diapositiva. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos el segmento donde ustedes pueden ver apenas una línea. No es una fractura total, pero ya es una línea. En ese sentido es que estamos viendo en la diapositiva el segundo metatarsiano, y donde frecuentemente se produce esta fractura por fatiga, esta fractura por estrés, ¿cierto? Porque el segmento está sometido a una gran repetición, a un gran esfuerzo de sobrecarga, fundamentalmente en el entrenamiento. Entonces se produce primero lo que ustedes están viendo, una pequeña línea que es compatible para nosotros como una fractura. Muchos considerarán una fisura, evidentemente, o si el término vale para mejor entendimiento y mejor comprensión, una rajadura del hueso, ¿cierto? En ese sentido es que ya, ¿cuál es la sintomatología que presenta el atleta? Es dolor, limitación funcional, cada vez hay más dolor, el segmento afectado empieza a hincharse, le es difícil estar parado mucho tiempo, de repente vuelve a reiniciar el entrenamiento al día siguiente y cada vez es menor la resistencia, es menor el esfuerzo, empieza a sentir dolor en la planta del pie, discreto aumento de volumen tanto en la parte plantar como en la parte dorsal, y mucha limitación a expensas del dolor. Ya no le permite correr, menos querer saltar. ¿Y cuál sería lo peor? Que esta pequeña fractura, esta pequeña fisura o rajadura que tenemos en el hueso empiece a agrietarse cada vez más. Y esto ya constituye posiblemente una fractura, la cual, al ser sometida en los esfuerzos físicos, hasta puede desplazarse. Lo que el pronóstico, en ese sentido, el pronóstico de esta fractura, ya cuando se ha fracturado el hueso, hasta puede desplazarse y lógicamente puede ser ya una complicación para poder solucionar el problema, solucionar la fractura, y ya se piensa no solamente en tratamientos conservadores, sino también a veces podemos llegar a solucionar el problema con tratamientos quirúrgicos. Entonces, en ese sentido, cuando un atleta se queja de dolor en la planta del pie, aumento de volumen en la parte del dorso del pie o en la misma planta del pie, y se hace la presión de estos 2 o 3 segmentos entre el segundo y el tercer metatarsiano, entonces se produce un intenso dolor. Ese intenso dolor ya nos tiene que hacer sospechar de que posiblemente tengamos una fractura por estrés, es decir, la fatiga que se produce en estos huesecillos, que lógicamente no son tan gruesos, son relativamente delgados, pero a través de ese esfuerzo repetitivo y prolongado, de repente se fatiga y empieza con una pequeña fisura, suficiente como para que el atleta quede fuera de una competición, quede lastimosamente postergado. Por lo menos, ¿cuánto tiempo demoraría una de estas fisuras en cicatrizar? Entre 4 y a veces 6 semanas. En ese sentido es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en niveles competitivos, en niveles deportivos competitivos, querer exigir al atleta a través de más esfuerzo, de más repetición o de más sobrecarga en el peso corporal, tener mayor resistencia. Lastimosamente, esto puede llevar a la fatiga del segmento, a la fatiga de estos metatarsianos, que lastimosamente pueden en cualquier momento tener esta fisura. Suficiente que tenga una fisura o una rajadura para que la gente nos pueda comprender mejor.
el atleta en este caso quedaría fuera de la competencia con las peores posibilidades de seguir compitiendo y con un tiempo bastante prolongado de reposo. Por eso es que hay que tener cuidado y siempre tratar de que los atletas tengan pausas de recuperación, tratar de no aumentar, especialmente antes de una competencia, unas 72 horas antes de una competencia, de disminuir la intensidad del entrenamiento, más bien tratar de mejorar la parte alimenticia, la que también puede dar una gran cantidad de nutrientes, donde se produce la conversión en glucógeno, que es lo que va a dar la energía al músculo, al corazón, a la parte cardiorrespiratoria, a los músculos, y entonces de alguna manera estos segmentos se pueden preservar y estar en las mejores condiciones para el día de la competición. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos esta vez en el quinto metatarsiano, que es una fractura también por estrés en el tercio medio del metatarsiano. Lastimosamente hay una fractura, no está desplazada, pero ya suficiente con que esta fractura se haya producido y empieza a producir dolor, limitación funcional. Para el atleta le es difícil continuar con los entrenamientos, y en ese sentido es que también hay otras condiciones que desencadenan la complicación de una fractura a este nivel, especialmente en el quinto metatarsiano. ¿Cuál es esta? Es la inserción del peroneo lateral corto, que se inserta en la base del quinto metatarsiano. Este tendón produce una tracción en el segmento y puede hacer que la fractura se desplace completamente, se separen los segmentos y esto pueda terminar en una cirugía. Entonces, en ese sentido es que hay algunos segmentos que también, al margen de que hay la fractura por estrés, es decir, la fatiga que se ha producido en el hueso, también hay otro elemento, diríamos, que coadyuva para esta fractura, que es la tensión, la tracción que produce el tendón, en este caso en el quinto metatarsiano, la tracción del peroneo lateral corto que se inserta en la base del metatarsiano. En ese sentido, a veces esta lesión, que es por estrés, también se produce cuando el tobillo va a lo que conocemos nosotros, a un esguince, es decir, cuando el pie se llega a torcer hacia afuera, lo que normalmente sucede en los esguinces de tobillo. En ese sentido es que a veces la complicación de un esguince de tobillo puede producir una fractura por estrés a nivel de la base del quinto metatarsiano por una acción mecánica de tracción del peroneo lateral corto que se inserta en la base de este quinto metatarsiano. En ese sentido es que la sintomatología casi es la misma, el atleta empieza a quejarse de dolor, cada vez el entrenamiento es más doloroso, más, diríamos, muy limitante en la parte funcional, y cuando uno hace la palpación, cuando uno hace el examen y empieza a tocar esos segmentos, de alguna manera pueden producir dolor y mucha limitación. La siguiente, por favor. Bien, tenemos un mensaje, me parece, a través del WhatsApp. Dice: buenos días, una consulta por favor. Las bailarinas de ballet tienden a desarrollar juanetes y a la larga empujan los otros dedos. ¿Hay tratamientos? Sí, hay tratamientos, desde ya que hay tratamientos, porque en ese sentido es que estas patologías de la desviación, especialmente de los juanetes, se producen a través de el esfuerzo que hacen, las zapatillas que utilizan, que son bastante, digamos, delgadas, y entonces hay una tendencia a la desviación, a la producción de esta patología que son los juanetes. Entonces, en ese sentido, cuando las personas que hacen ballet están en reposo, deben mantenerse con algunos elementos correctores de la desviación del dedo gordo hacia afuera, para evitar la producción del juanete. Entonces, cuando la persona atleta de ballet está descansando, es decir, especialmente en la noche, debería usar aparatos correctores para la desviación del juanete o para la desviación del dedo gordo, como refiere la persona que nos ha llamado o que nos ha mandado el mensaje, a la cual le agradecemos muchísimo, porque realmente también es una patología en este tipo de pacientes, es una patología que también se presentan las fracturas por estrés. En este caso, la desviación que tiene el dedo gordo, que es el hallux, se produce a través del esfuerzo físico, porque la indumentaria que tienen y en la superficie
superficie en la que trabajan, primero que es muy dura y la zapatilla es muy blanda. Y la presentación, diríamos, los gestos deportivos en este tipo de atletas es de puntas generalmente. Sus caídas son de puntas, sus movimientos son de puntas. Entonces, el dedo gordo, el dedo alus que llamamos nosotros, es el que recibe la mayor carga del peso corporal, y sus tendones, sus ligamentos son los que también coadyuvan para la desviación de esta patología. Por eso es que ahí, como manera preventiva, mientras la persona que está practicando ballet, especialmente en la noche, debería usar unos correctores para la deformidad del juanete o del hallux valgus, que llamamos nosotros en la parte ya de la especialidad. Muchísimas gracias por esa pregunta, que también es muy importante, porque esta patología de la desviación también es por el esfuerzo físico, por los movimientos y los gestos deportivos que tienen este tipo de atletas o de pacientes que trabajan casi de puntas, saltan casi de puntas, sus movimientos, sus gestos deportivos son en base a la parte distal del pie, donde se asienta todo el peso corporal, y el trabajo del dedo gordo es muy importante, pero no hablamos solamente de la parte ósea, sino también hablamos que el trabajo de los tendones y ligamentos que se insertan en la falange proximal, en la parte distal del dedo gordo, trabajan y tienen mucha tensión, mucho trabajo. Son tendones muy potentes que van poco a poco desviando el dedo gordo hacia afuera, produciendo lo que es el juanete o el dedo, el hallux valgus que nosotros conocemos. Muy bien, si podemos volver otra vez a las diapositivas, la siguiente por favor. Bien, ahí tenemos otro lugar también de fractura en el quinto metatarsiano, muy cerca de la articulación metatarsofalángica. En ese sentido es que la patología se ha producido directamente cerca de la articulación del quinto dedo, donde se produce también el dolor y la molestia. Y como les decía, a veces la presentación de estas fracturas a través de una radiografía, de una resonancia o de una tomografía, se la puede detectar, tal como ustedes están viendo en la diapositiva. Apenas es una línea. Es una línea que cualquiera diría que es parte de la estructura del hueso, pero ya nos habla de una posible fractura. Más aún si es que nosotros en la parte clínica hacemos el examen, tocamos, palpamos el segmento que está lastimado y produce dolor y produce mucha molestia. Y lo que es peor, la limitación funcional para el esfuerzo físico o para el entrenamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un atleta, ante una persona en la parte deportiva, que tiene dolor en la parte de los metatarsianos, siempre es bueno tomar una radiografía simple en 2-3 posiciones, una radiografía frente de pie, una radiografía oblicua y en algunos casos hasta se puede pedir una radiografía lateral. Si tenemos otras posibilidades, podemos pedir una resonancia magnética, una tomografía para detectar la patología y lógicamente hacer el tratamiento adecuado. Pero vean cómo una fisura o una rajadura que están viendo ustedes, que es apenas por momentos imperceptible, a veces en una radiografía puede determinar la presencia, mejor dicho, la ausencia del atleta en una competencia. Y lastimosamente, si estamos a 2-3 días de una competencia y le exigimos al atleta un mayor esfuerzo para que esté, entre comillas, pensando en estar en las mejores condiciones, podemos desencadenar una fractura por estrés, lo que lastimosamente alejaría al atleta por espacio de 4 a veces hasta 6 semanas, si es que esta fractura se está como en la diapositiva, sin desplazamiento, porque también hay fracturas por estrés que se desplazan a través de que el atleta y el entrenador de repente insisten en hacer un entrenamiento y pensando que tal vez con el entrenamiento va a pasar el dolor. Esto no va a suceder, más bien se puede complicar. La siguiente, por favor. Muy bien, creo que tenemos un llamado o un mensaje. Adelante, por favor. Sí, dice: doctor Morales, buenos días, tengo 2 preguntas, por favor. Tengo una fisura en el tobillo. ¿Cuánto tardará en soldar el hueso? ¿Por qué se inflama mi pierna? Ahora lo estoy viendo en el canal. Muy bien, muchísimas gracias. Primero por mandarnos este mensaje y segundo por vernos a través de la pantalla, hacernos ingresar a su domicilio y, por qué no decir, tratar de solucionar este problema. Una fisura en el tobillo, de alguna manera, es muy parecida al tratamiento de lo que hace una fractura por estrés de los
los metatarsianos. Necesariamente son 4 a 6 semanas de reposo, lógicamente, y al cabo de las 4 o 6 semanas tomar una radiografía, pero simultáneamente, dependiendo de que haya una fractura muy desplazada o no, también se puede empezar la parte ya de rehabilitación a través de ejercicios isométricos, movimientos isométricos para recuperar la musculatura, porque a veces no podemos esperar nosotros, en la parte deportiva especialmente, por eso estamos hablando de las lesiones de traumatología deportiva. Estas lesiones de traumatología deportiva no tienen por momentos el mismo tratamiento que una persona que no hace deporte. En un deportista es de vital importancia volver a la competición lo más antes posible, pero también tenemos que respetar los tiempos de cicatrización, los tiempos de osificación, los tiempos de consolidación ósea para volver al deporte. Pero a diferencia de las personas que no necesitan volver imprescindiblemente al deporte, podemos acelerar los tiempos de recuperación sin que la fractura llegue a la consolidación. Por eso es que es importante evaluar el tipo de fractura, evaluar la sintomatología, el tiempo que ha pasado y cuáles son las actividades del atleta para comenzar una rehabilitación, no propiamente sometiendo el segmento a un esfuerzo físico, sino también preparando los otros segmentos que no están lesionados para que el atleta no tenga una atrofia muscular, no tenga una atrofia articular y lógicamente pueda reintegrarse rápidamente a la actividad en grupo, es decir, a la actividad con sus compañeros, cuidando el segmento que está fracturado. Ahora, como bien nos ha mandado la persona que nos ha escrito, que ¿cuánto tiempo? Normalmente es entre 4 y 6 semanas que haya una fractura a nivel del tobillo. De todas maneras, hay que pensar también que en las fracturas de tobillo a veces están involucrados los ligamentos. En ese sentido es que también hay que tener cuidado de la estabilidad, ver qué tipo de fractura es, en qué nivel, para reiniciar, pasado las 4 o 6 semanas, reiniciar el entrenamiento suave con posiblemente ejercicios isométricos. Bien, queridos amigos, al pie de pantalla ustedes tienen la dirección del consultorio, tienen el teléfono y lógicamente también posteriormente al pie de pantalla tienen, como siempre aportamos, el teléfono del WhatsApp para poder llamarnos como ahora las personas que nos han llamado. Vamos a hacer un pequeño corte para retomar nuevamente nuestro tema de hoy día, que son las fracturas por estrés y que normalmente suceden en la parte deportiva, en las exigencias deportivas para aquellos atletas que de alguna manera quieren y pretenden estar en las mejores condiciones. A veces el someterse a grandes esfuerzos repetitivos, a grandes, diríamos, esfuerzos prolongados en cuanto al tiempo, de repente desencadenan estas lesiones que lastimosamente pueden dejarlo a uno fuera de competencia. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, nuevamente de retorno con nuestro programa, siempre agradeciendo a Palenque TV por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de la pantalla. Estábamos tratando el tema de las fracturas por estrés. Son algunos segmentos que se someten a este tipo de lesiones que lastimosamente son ocasionadas por la fatiga. Por eso se llaman fracturas por estrés, es decir, mucha sobrecarga, mucha repetición, mucha vibración en el segmento. A veces también influye muchísimo el peso corporal o el peso de sobrecarga que pueda haber en ese segmento, donde desgraciadamente descarga, nuevamente reiterando, valga la redundancia, el peso corporal. Es importante el peso corporal en un entrenamiento, en cualquier competición que haya, en cualquier especialidad deportiva. Siempre es importante mantener el peso ideal que está de acuerdo a la talla del atleta en este caso y a la exigencia deportiva, porque hay algunos atletas que deben ser sometidos a esfuerzos físicos para bajar de peso, hacer una alimentación rígida para bajar de peso. Eso sucede especialmente en las diferentes categorías del box, donde debe haber un peso corporal adecuado para las diferentes categorías. En ese sentido es que muchos atletas se someten a un entrenamiento bastante fuerte, bastante sacrificado por un lado, porque también tienen que acompasar la dieta.
¿Por qué? Porque no pueden excederse ni en gramos ni en kilos cuando tienen que estar en una u otra categoría. Entonces, este esfuerzo físico más un debilitamiento a través de una alimentación pobre en hidratos de carbono puede desencadenar una debilidad a nivel tanto de músculos, tanto de la parte ósea como también de la parte cardiorrespiratoria. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, especialmente en los atletas que hacen niveles competitivos, de tocar estos aspectos que son sumamente importantes. Me permito hacer estas insinuaciones, estas sugerencias, estas aclaraciones, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar casi 12, 13 años en la parte competitiva como jugador, como atleta, y he tenido los esfuerzos físicos exigentes porque he llegado a niveles competitivos. En ese sentido es que uno siente todo aquello cuando hace dieta, cuando hace esfuerzo físico, cuando hay entrenamientos exigentes, cuando hay partidos de repente muy fuertes donde uno tiene que concentrarse, tiene que alimentarse, tiene que hidratarse, tiene que entrenar. Entonces hay momentos en los cuales el atleta está sometido no solamente al estrés físico, sino también al estrés emocional. En ese sentido es que me permito hacer estas sugerencias por la vida que he llevado, por la experiencia que tengo y lógicamente por haber hecho la especialidad en traumatología deportiva y en medicina deportiva, que de alguna manera me da cierto respaldo para poder hablar sobre el tema. Bien, vamos a seguir desgranando las fracturas por estrés. Tenemos todavía algunas diapositivas. Ahí tenemos una irritación. Vean ustedes cómo a través de una fractura por estrés, las corticales del segundo metatarsiano, las que están marcadas con la flecha, ha habido un engrosamiento de la cortical. Es muy posible que esta fractura por estrés haya desencadenado este engrosamiento a través de una reacción de estimulación para la cicatrización. Es así como las fracturas por estrés también llegan a cicatrizar con una gran producción de callo óseo en el lugar de la fractura a través de la estimulación. Ahí estamos viendo un engrosamiento de la cortical del metatarsiano donde posiblemente hubo una fractura por estrés y la estimulación del esfuerzo del ejercicio ha generado un gran callo óseo con engrosamiento de las corticales. La siguiente. Bien, otro segmento que está sometido también al estrés son los huesos de la pierna, en este caso el peroné y la tibia. En ese sentido es que también, les decía, a través del impacto, a través de la superficie en la cual se trabaja o se entrena, a través de una mala indumentaria, cuando de repente la indumentaria, los zapatos, las zapatillas que usan o los kits que usan los atletas, de repente no tienen los requisitos de amortiguación que tiene que haber en todo calzado deportivo, ¿sí? Entonces se produce una vibración hacia arriba donde repercute, diríamos, la parte ósea en una fatiga de la parte ósea, en este caso en el tercio medio de la tibia, donde se produce también una fractura por estrés. Uno, por la vibración que se produce en el impacto de la superficie donde uno impacta, donde uno ha saltado o ha corrido o está trotando, y esa vibración va hacia arriba, y la descarga del peso corporal que baja desde la cadera, desde la cintura, a través del fémur, hacia la rodilla, hacia la tibia, empieza a sufrir una fatiga en este segmento que es la tibia y que también puede producirse una fractura por estrés. Vean ustedes un hueso que normalmente es un hueso grueso, es un hueso que soporta el peso corporal fácilmente, pero que también puede estar sometido a un gran entrenamiento, a una gran vibración, a una mala indumentaria, a un entrenamiento prolongado, una mala alimentación y puede desencadenar una fractura por estrés a nivel de la tibia. La siguiente, por favor. Ahí estamos nuevamente, una consolidación, una fractura del segundo metatarsiano, donde hay un engrosamiento bastante importante de lo que es la lesión. No ha habido un desplazamiento y podemos detectar la fractura también a través de una radiografía por un lado y a través de una resonancia magnética. También nos va a dar la pauta de cuál es la evolución, en qué estado está la cicatrización o la formación del callo óseo que se produce en el lugar de la fractura. La siguiente.
Bueno, en este sentido es que estamos viendo una fractura por estrés, pero ya estamos utilizando un elemento que es de resonancia magnética para poder ver y evaluar de alguna manera en un 95% cuál es la magnitud de la lesión. Porque la radiografía simple, si bien nos orienta, a veces la resonancia magnética es mucho más precisa en cuanto a la gravedad de la fractura. En este caso, como verán ustedes, las fracturas por estrés generalmente se presentan como una fisura, como una rajadura pequeña. Esto puede desencadenar lastimosamente una gran estimulación y un callo de fractura, diríamos un callo de resolución bastante grande y bastante, diríamos, a veces que también se queda una zona muy sensible en la zona donde se ha producido el trazo de fractura. La siguiente. Bien, bueno, queridos amigos, hay diríamos otro aspecto en el cual se producen ya un aviso, si el término vale, un aviso de lo que podría ser una fractura por estrés en estos segmentos que hemos tocado, el peroné, la tibia, que son huesos de la pierna, donde se descarga todo el peso corporal, y en los metatarsianos, ¿cierto? En ese sentido es que el dolor que se presenta en algún hueso largo, especialmente en tibia, o a veces en fémur, muy rara vez en fémur, pero sí en tibia, ¿sí?, se produce un dolor importante sin que haya un trazo de fractura. ¿Qué se conoce como patología en ese sentido? Es la inflamación de una membrana que da el dolor en el hueso, que es el periosteo, lo que nosotros conocemos en la traumatología deportiva como la periosteitis, es decir, la inflamación de la membrana que recubre el hueso y que de alguna manera se inflama y produce gran dolor. Gran dolor porque a veces se produce la inflamación en los lugares de inserción también, en la parte de la tibia, en la parte superior, próxima a la rodilla. Entonces tenemos un problema de inflamación en la inserción y un proceso inflamatorio a nivel del periósteo, que es la membrana que recubre los huesos largos y que esa membrana es la que nos da el dolor óseo. Si no hubiese esa membrana no sentiríamos ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor. Por eso es que también una de las patologías que nos habla de fatiga ósea por el esfuerzo físico, por el entrenamiento, por el impacto, por la sobrecarga de los esfuerzos. A veces hay muchos atletas que para trotar, para correr, de repente están trotando y se llevan encima una mochila pesada. En ese sentido es que eso puede de alguna manera aumentar la vibración, aumentar la carga que se produce a nivel de los huesos largos que de la pierna, que son la tibia y el peroné, y desencadenar la fatiga ósea a nivel de los metatarsianos. Entonces, ese tipo de entrenamiento tiene que ser metódico, tiene que ser bien controlado, no tiene que haber igual llevando peso o no, tiene que haber una pausa de recuperación de 2-3 minutos donde el atleta se tiene que hidratar, se tiene que parar, tiene que oxigenarse, tiene que tratar de recuperar, si el término vale, toda la parte cardiorrespiratoria, porque les decía, a expensas también de la ingesta de líquidos que puedan contener hidratos de carbono y o una buena respiración para poder absorber la mayor cantidad de oxígeno, entonces hay muchos segmentos que se van a recuperar en 2-3 minutos de pausa. ¿Sí? Ni qué decir cuando estamos en eventos donde hay aumentos de temperatura totalmente elevados y no permiten que el atleta se pueda recuperar en lo que es la parte de hidratación. Pero estamos viendo que últimamente en algunos partidos importantes, tanto de Copa Libertadores de América como de selecciones, hay momentos de recuperación, de hidratación en el transcurso del partido. Esa es una cosa muy buena porque de alguna manera también la hidratación es sumamente importante. Por ejemplo, solamente les doy un dato, el menisco tiene casi un 70% de líquido dentro de su estructura, ¿sí? Hay algunos lugares, los cartílagos también tienen mucho líquido, entonces también los cartílagos suelen fatigarse, también los meniscos en este caso, tanto por impacto como por esfuerzo físico o por deshidratación, corren el peligro de lesionarse, de inflamarse. Por eso es que es importante las pausas de recuperación, no digo en los partidos, pero ya se está viendo que están haciendo pausas de recuperación y de hidratación, especialmente en los entrenamientos. Es decir,
yo diría que como corolario a este tema, esto va dirigido fundamentalmente a la gente que está metida en el deporte, en la parte de entrenamientos, para preparar atletas a veces de nivel competitivo, donde las exigencias son muy fuertes. Entonces, tener cuidado de no sobrecargar las articulaciones por un lado, de no sobrecargar el peso corporal por otro lado. Siempre los atletas tienen que tratar de estar con un peso ideal de acuerdo a su talla por un lado, y por otro lado de acuerdo a la competencia que están haciendo. Por eso es que es muy importante la sobrecarga para no dañar las articulaciones, los músculos, los tendones, y por qué no también la parte cardiorrespiratoria, que juega un papel sumamente importante en el rendimiento del atleta. Entonces, la sugerencia, el consejo que puedo dar en este caso es siempre que haya pausas de recuperación durante los entrenamientos, evitar las repeticiones y los tiempos prolongados de entrenamiento. Es decir, que con pausas de recuperación se puede trabajar mucho más que querer hacer un entrenamiento prolongado y querer lograr el objetivo en un tiempo prolongado y con repeticiones prolongadas, repetitivas. Entonces, a veces eso puede llevar al riesgo de tener una lesión de esta naturaleza como la que hemos mostrado. Por eso es que no es, diríamos, importante en ese sentido pretender que de alguna manera, a través de un gran esfuerzo físico, vamos a lograr un mayor rendimiento. No, a veces vamos a lograr un mayor rendimiento haciendo una adecuada preparación, revisando lo que es la parte indumentaria, que es importante, adecuar la indumentaria al terreno y a la superficie en la cual se va a proceder al entrenamiento y a la competencia, y lógicamente tener una buena hidratación, tener una buena alimentación, un buen reposo, entrenamientos así totalmente, como quien dice, bien organizados en cuanto a la parte de recuperación, de hidratación, a las pausas de recuperación que tiene que haber en un entrenamiento fundamentalmente. Y también tener los conceptos claros de a qué nivel estamos, diríamos, en cuanto a la responsabilidad que tiene el entrenador en cuanto a los atletas. No es lo mismo un atleta de 9 años, de 10 años, de 15 años, que un atleta de 22, 23, 24 años, o que un atleta profesional. Por eso es que también esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. No necesariamente los chicos de menos de 15 años necesitan una preparación física exigente. Los chicos de menos de 15 años necesitan fundamentalmente una preparación en cuanto al gesto deportivo, en cuanto al concepto del gesto deportivo, según la especialidad que están practicando, ya sea voleibol, ya sea fútbol de salón, ya sea que tengan que hacer alguna competencia en especial. Especialmente aquellos jóvenes de menos de 15 años no necesitan una gran preparación física, ¿sí? Porque ahí también se desencadenan lesiones en algunos segmentos que son también de estrés, que son los cartílagos de crecimiento en los jóvenes y niños de 9, de 10, de 11, de 12, de 13 años, que posiblemente son posibles atletas de élite. En ese sentido es que un atleta de élite de esa edad, al ser sometido a un gran entrenamiento, puede desencadenarse una lesión por esfuerzo, por estrés, que se produce en los cartílagos de crecimiento, especialmente a nivel de las rodillas, donde se inserta el tendón rotuliano, donde el tendón rotuliano se inserta en un lugar, en un área de crecimiento, es decir, una zona frágil ante un tendón que es sumamente potente cuando se hacen los movimientos de flexión y extensión y el entrenamiento, lógicamente. Entonces, los niños por lo general necesitan desarrollar sus condiciones innatas a través del gesto deportivo, no tanto de la preparación física. Entonces, ¿qué tiene que hacer un niño? Fundamentalmente a través de su profesor, a través de su instructor, desarrollar los gestos deportivos, las condiciones innatas que tienen, sin someterlos a grandes esfuerzos, a grandes repeticiones, a sobrecargas, porque eso no va a conducir a nada que mejore la calidad de los niños, que algunos niños tienen condiciones innatas, pero si los sometemos a esfuerzos repetitivos, prolongados, pensando en que tienen que tener una resistencia en lo que es la parte física fundamentalmente, esto no va a suceder. Más bien al contrario, estamos corriendo un gran riesgo de desencadenar lesiones en estos lugares que son frágiles, que son los lugares de los cartílagos de crecimiento que tenemos. Los niños especialmente tienen en todas las partes óseas.
en el talón, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, hasta en la columna. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido de no forzar el entrenamiento físico en los niños, pero sí forzar el desarrollo de los gestos deportivos, es decir, si es en el fútbol, por ejemplo, cómo tocar un balón, cómo parar un balón, cómo salir con un balón a velocidad, es decir, hacer los amagues, los dribbling, todo eso son los gestos deportivos que necesitan desarrollar los niños para que ese gesto deportivo antes de los 15 años quede en el cerebro, en la información total y definitiva para el futuro, ya competitivo, ya cuando el atleta ya es profesional. Entonces esos gestos deportivos hay que hacerlos antes de los 15, de los 14 años, para que ese registro quede de por vida en el cerebro. Bueno, queridos amigos, hemos tocado un tema inherente fundamentalmente a las lesiones deportivas por estrés, a las fracturas, a las fisuras, que entre comillas muchas personas conocen con ese nombre como si fuera una fisura. Dicen es una fisura, no le dan la importancia necesaria porque piensan que una fisura no tiene la repercusión de una fractura, ¿sí? Y la otra palabra que se utiliza es que hay una rajadura, ¿cierto? Entonces no hay que confiarse mucho de aquellos dolores que hay en la planta del pie en aquellos atletas que practican deporte y que de repente de la noche a la mañana se ven con mucho dolor en la planta del pie o en el tercio medio o tercio superior de tibia, donde hay dolor. Y bueno, uno toma una radiografía y en esa radiografía no encuentra una imagen total de una fractura o de una fisura, pero sí podría haber un proceso inflamatorio del periósteo que ya es la antesala de lo que podría ser una fractura por estrés. Bien, queridos amigos, espero que tienen los teléfonos en pantalla para poder comunicarse con nosotros. Agradecer nuevamente a Palenque TV que nos permite llegar todos los sábados en vivo y en directo para todo Bolivia de 10 a 11 tocando los temas que son del aparato locomotor fundamentalmente, que es parte de nuestra especialidad: traumatología y ortopedia, traumatología deportiva y medicina deportiva. Les agradezco mucho y estaremos el próximo sábado con algún otro tema inherente a lo que es el aparato locomotor. Ahí tienen al pie de pantalla también la dirección y el teléfono del consultorio en el cual nos pueden encontrar para de alguna manera poder solucionar aquellos problemas que son inherentes a la parte ósea, a la parte muscular, a los ligamentos, a las articulaciones, a las patologías de procesos inflamatorios que se presentan a veces de la noche a la mañana, a veces con los cambios de temperatura, con el frío, con la humedad, con el entrenamiento, con los golpes, las malas pisadas, los malos esfuerzos, levantar cosas pesadas de repente en mala posición. Todos estos detalles desencadenan las patologías inherentes a la parte del aparato locomotor. Muchísimas gracias y estaremos con ustedes el próximo sábado.